Buenas tardes, mi nombre es Brandon Mora, soy maestrante de orientación educativa en la UNILLE Extensión El Piñal. A través de este video quiero analizar un tema de vital importancia para el futuro de nuestra nación. El camino recorrido por la ley de universidades en Venezuela y en el estado actual de la autonomía universitaria, un principio consagrado en nuestra Constitución, pero que en la práctica enfrenta serios desafíos. La Ley de Educación Universitaria, sancionada por la Asamblea Nacional el 23 de diciembre del 2010 y vetada por el Presidente de la República el 4 de enero del 2011, entre finales de 2010 e inicios del 2011, Venezuela experimentó uno de los periodos de mayor tensión institucional entre el Poder Ejecutivo y las universidades autónomas. El detonante fue la aprobación expedita de la Ley de Educación Universitaria por parte de la Asamblea Nacional, la cual buscaba sustituir el ordenamiento establecido por la Ley de Universidades vigente desde 1970. No obstante, ante un escenario de rechazo masivo, huelgas y movilizaciones, el presidente ejerció un veto presidencial absoluto el 4 de enero del 2011, argumentando debilidades técnicas, inaplicabilidad práctica y la necesidad de un debate nacional. Al quedar descartada la nueva ley, permanece vigente la Ley de Universidades de 1970, creando una paradoja jurídica al chocar con la Constitución de 1999. Los factores determinantes de la Ley de Educación Universitaria: tenemos que el proyecto normativo de la Ley de Educación Universitaria del 2010 contenía pilares que buscaban una transformación radical de modelo universitario, los cuales fueron identificados como los puntos de mayor fricción. En primer lugar, la concepción ideológica, pues vinculaba la educación superior directamente con la construcción del socialismo bolivariano y la patria socialista. En segundo lugar, la centralización del poder otorgaba competencias críticas de planificación, presupuesto y creación de carreras al Ministerio de Educación, reduciendo la capacidad de autogobierno de las instituciones. En tercer lugar, la reforma electoral introducía un sistema de votación donde los profesores, estudiantes, empleados y obreros tendrían el mismo peso porcentual, una proporción 1:1, para elegir las autoridades, eliminando el predominio tradicional del claustro profesoral. Para analizar el veto presidencial, tenemos que la decisión del presidente de frenar la ley que su propio partido había impulsado se basó en, primero, la inaplicabilidad real y el conflicto social. El Ejecutivo evaluó que el costo político de imponer la ley era excesivo. El país se recuperaba de crisis por inundaciones y la amenaza de paros indefinidos en el sector educativo podía desestabilizar el clima nacional. En segundo lugar, las debilidades técnicas. El articulado presentaba imprecisiones jurídicas, ambigüedades en la competencia y la falta de previsión sobre el impacto presupuestario de igualar los salarios y beneficios de forma inmediata. En tercer lugar, la presión interna. Sectores aliados de izquierda y universidades como la Universidad Bolivariana de Venezuela manifestaron que la ley centralizaba demasiado el poder en el ministerio, burocratizando el poder en lugar de democratizarlo. En cuanto a la perspectiva de las universidades autónomas, para las autoridades académicas y gremiales, la Ley de Educación Universitaria representaba un ataque mortal a la esencia universitaria, por las siguientes razones. En primer lugar, la violación de la autonomía consagrada en el artículo 109 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Se denunció la creación de un superórgano, el llamado
Consejo Nacional de Transformación Universitaria, controlado por el Ejecutivo, que despojaba a los consejos universitarios de su potestad reglamentaria y administrativa. En segundo lugar, la imposición ideológica. Para la academia tradicional argumentó que obligar a orientar la educación hacia el Estado comunal violaba la libertad de cátedra y el pluralismo de pensamiento. Y en tercer lugar, el desmantelamiento del mérito académico, al equipar el voto de sectores sin formación especializada, representando en los obreros y los administrativos con el de profesores con doctorado y años de investigación. Se consideró que se desnaturalizaba la jerarquía científica en favor de una lógica populista o política. Consecuencias y el modelo postveto. Bueno, el descarte del proyecto de 2010 no devolvió la normalidad al sector, sino que inauguró una fase de transformación táctica sin reforma legislativa formal. La paradoja jurídica, la supervivencia de la ley de 1970 generó una contradicción constante, ya que este marco regulatorio de la Cuarta República choca con la Ley Orgánica de Educación del año 2009 y la Constitución de 1999. En segundo lugar, la vía judicial. Por ejemplo, en la sentencia 324, ante el fracaso legislativo, el Poder Judicial asumió la tutela de la transformación. Y en agosto de 2019, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia emitió la sentencia 324 que ordenaba a las universidades aplicar de facto el voto paritario 1-1. Aunque la medida fue diferida en 2020 por precisión gremial, estableció el precedente de intervención judicial sobre el régimen electoral universitario. Por último, la consolidación del subsistema paralelo. El Estado concentró sus recursos en desarrollar instituciones bajo la Asociación de Rectores Bolivarianos, conocida como Árbol, eludiendo la pugna con las universidades autónomas agrupadas en la Asociación Venezolana de Rectores. A través de tres vías. En primer lugar, la expansión de la Universidad Bolivariana de Venezuela y la Misión Sucre. En segundo lugar, la creación de las universidades politécnicas territoriales mediante la Misión Alma Mater. Y en tercer lugar, la masificación de la UNEFA bajo un modelo de gestión directa sin autonomía ni gobierno tradicional. Finalmente, de acuerdo con el análisis histórico presentado, la fallida Ley de Educación Universitaria del 2010 ejemplifica la tensión entre el proyecto político gubernamental y la autonomía universitaria. Su veto dejó vigente una ley obsoleta, mientras el Estado impulsó un subsistema educativo paralelo para transformar la educación superior sin reforma legal formal. Esto ha sido todo. Muchísimas gracias.